Bueno, ya estaba explicando primeramente lo que es un cuadro de carga. Si tiene algún inconveniente, traten de realizar la pregunta en este momento. No hay problema en interrumpir. Bueno, este es un ejemplo de un cuadro de carga. Creo que viene ya con el compañero, de varios tipos de cuadros de carga. La que les voy a mostrar hoy sería de una instalación X que corresponde a un tablero seccional de emergencia que corresponde a la planta baja y corresponde al tablero seccional planta baja número 3. Eso quiere decir que existen otros tableros seccionales dentro de esa planta, dentro de las instalaciones en la planta baja. Y como una nomenclatura se le asigna con las primeras letras de cada palabra. Tablero seccional de emergencia, planta baja 3. Cabe resaltar que un cuadro de carga representa un tablero. Si en nuestra residencia tenemos un tablero general o de distribución principal, vamos a utilizar un cuadro de carga. Si tenemos un cuadro de carga y un tablero seccional, tenemos un tablero general y un tablero seccional, va a ser dos cuadros de carga. Normalmente en aquellos proyectos que tienen dos plantas, normalmente se agrega un tablero seccional en la planta alta. Siempre tengan en cuenta que la ubicación de los tableros deben seguir según la, las características para la ubicación de la misma. Bueno, para poder elaborar el cuadro de carga, previamente debemos de considerar los circuitos existentes que estarán dentro de ese tablero. Por ejemplo, para este cuadro de carga existen circuitos de iluminación, de toma, de acondicionadores de aire, de iluminaciones de emergencia y se agregó dos de reserva. Entonces, una vez que ustedes realizan el cálculo total, la clasificación de los circuitos, respetando que para un circuito de iluminación o toma simple debe ser de 2200 vatios como máximo o que no supere los 10 amperios. Y luego están los circuitos independientes, que son los tomas chucos, que son para microondas, anafes, puede ser una heladera especial, un congelador, entre otras cargas. Entonces, normalmente van a haber circuitos de iluminación, de tomas simples y de circuitos independientes, que son, pueden ser las tomas chucos, los acondicionadores de aire, como también puede haber motores eléctricos. Entonces, una vez que ustedes definan eso y que cumplan las condiciones normativas, van a tener una columna de circuitos, que será el nombre del circuito al cual van a representar. En este caso, corresponde al circuito 30, sería la iluminación, que corresponde a las luces de cobranza, depósito administrativo, entre otros departamentos. Entonces, en esta zona va a abarcar la iluminación, que tendrá como nombre circuito número 30. En esa zona, una vez que ustedes agregaron de los artefactos eléctricos, ya sea lámparas, tomas, alimentaciones, tienen que identificar eso y colocar la cantidad de artefactos, que en este caso la iluminación tendrá 32 artefactos, donde cada artefacto tiene una potencia unitaria de 50 vatios. Entonces, formulando, tenemos una potencia para ese circuito de 1550 vatios. Y realizando un cálculo, formulando, tenemos que la corriente va a ser de 7 amperios. Siempre tengan en cuenta que
para hacer los cálculos de los circuitos, en la mayoría de los casos para las residencias va a ser monofásica, hasta de 220 voltios. Entonces, utilizar la fórmula de potencia monofásica y determinar la corriente, ¿para qué? Para poder determinar o dimensionar la TM. Como tenemos una corriente de 7 amperios para el circuito de iluminación, consideremos una llave de 1 por 10. Y dependiendo de si la instalación, una vez que colocamos los circuitos, todos los circuitos, nombramos todos, preparamos unas columnas de RST. Las mismas serían las columnas correspondientes a cada fase. Posteriormente, una columna RST, que serían para las cargas trifásicas, y finalmente una columna donde obtendríamos el valor total en cada circuito y posteriormente al final la carga total que va a tener ese tablero eléctrico. Hasta ahí está claro. ¿Tiene una consulta? Profe, ¿cuáles serían los que tienen RST y cuáles tienen parte RSIT? Y eso depende de tu circuito, si es monofásico o trifásico. En este caso tenemos, todos los circuitos son monofásicos, excepto si pueden fijarse los circuitos de acondicionadores de aire. Tenemos que los de 24.000 BTU, los de 36.000 BTU son cargas trifásicas. Como son cargas trifásicas, irán en la columna RST. ¿Ok? Ok, Bueno, una vez que tenemos identificado todos los circuitos, tenemos circuito de iluminación, tenemos tomas comunes para puestos de trabajo, luego tenemos los acondicionadores de aire de diferentes potencias y BTU, también tenemos circuito de iluminación emergente. Una vez que ustedes están nombrando cada circuito, cada uso, cada descripción, siempre van a tener en cuenta la cantidad. En este caso, para el segundo circuito, que es el circuito E30, correspondiente a toma, la potencia de cada toma es de 100 vatios. Para este circuito existen 13 unidades de toma simple. Entonces, tenemos una potencia de 1300 y concuerda o es inferior a los 2200 vatios, que es según el reglamento. Determinamos la corriente y tenemos una llave para este circuito de 1 por 10. Luego tenemos los circuitos independientes, que son, por ejemplo, los tomas chucos y los acondicionadores de aire, que tienen una cierta potencia, pero nosotros queremos dividir en un circuito independiente, ya que pueden utilizarse para otras cargas, digamos, para otros fines. Por ejemplo, para este toma chuco, que consume una potencia de 500 vatios, pero el proyectista consideró que debe ser circuito independiente, ya que va a ser para una instalación especial. Entonces, para cualquier mantenimiento que se quiera hacer a este circuito, es cuestión de bajar la llave para poder realizar el mantenimiento y no afecte a los otros tomas. Entonces, para este circuito independiente que corresponde a un toma chuco, corresponderá una llave de 1 por 10. En esta zona, en esta área donde se encuentran las líneas RST, siempre tengan en cuenta que al final de considerar todos los circuitos que van a estar en este tablero, cada sumatoria final en cada línea, en cada fase, debe ser equilibrada o balanceada. La variación que puede existir
es de 10% entre las fases. En este caso, tenemos, una vez definidos todos los circuitos hasta la reserva, tenemos una potencia en R de 4050 vatios, en S de 4750 vatios y en T tenemos una potencia de 4425 vatios. Entonces, la diferencia entre las líneas, entre las fases, debe ser de como máximo del 10%. ¿Entiende esa parte? Tengan en cuenta eso. ¿Puedes repetir otra vez eso que dijiste? Bueno, más o menos tienen ya idea de cómo armar el cuadro de carga. Tengan en cuenta que por tablero existente tienen, una vez que ustedes definen los circuitos, que va a ser para ustedes circuito independiente, y luego los circuitos de iluminación y circuitos de toma simple, se definen la cantidad de modo a que la potencia en cada circuito de iluminación y toma simple no supere los 2200 vatios. Una vez que definen esas potencias, van a poder calcular la corriente y considerar o dimensionar la TM correspondiente. Cuando ustedes definen todos los circuitos, es ideal balancear las cargas si es que es un circuito trifásico. Por eso tenemos RST. Para que sea un circuito trifásico, debe ser superior a los 10.000 vatios. Entonces, como eso ocurre en esta situación, vamos a emplear o a utilizar cada columna de las fases. Posteriormente, una vez definido toda esta área, lo que hacen la sumatoria en cada fase para obtener la potencia total en cada fase. Profe, y para ubicar en una columna R, por ejemplo, o sea, yo puedo ir eligiendo qué circuito quiero que vaya a mi columna R, a mi columna S y a mi columna T, con tal de que nos pase 10.000, ¿verdad? Sí, o sea, por ejemplo, nosotros todavía no tocamos esto y dejamos todo en la primera columna, rellenamos. Vamos a considerar que todo va a estar en R, va a estar todo cargado acá. Entonces lo que vos vas a hacer posteriormente es balancear todas esas cargas distribuyendo en cada fase, en R, en ST. Entonces vos vas a ir moviendo en cada espacio correspondiente al circuito para que, una vez reordenado las fases, tengan un valor de potencia entre ellas de por lo menos 10% de diferencia para poder considerar que la carga en ese tablero es balanceado y así poder aplicar la fórmula de potencia trifásica y obtener una corriente, y de esa corriente poder dimensionar la TM de corte de este tablero. ¿Se entendió esa parte o vuelvo a repetir? Sí, profe, ya entendí. Entonces vos lo que puedes hacer es, una vez que vos tenés todos los circuitos, tenés toda la descripción, todo su uso y la cantidad, tenés hasta dimensionado las llaves, vos dejás todo en una columna. Luego distribuís, si son circuitos monofásicos, vas a distribuir en cada fase hasta que la sumatoria en cada fase sea por lo menos de diferencia 10% entre ellos. Si no se puede balancear, lo que se hace para poder dimensionar la TM es considerar la fase más cargada. Supongamos que tenemos acá 5.000, 2.000, 2.000. Entonces, la fase más cargada hay que considerar
para dimensionar la TM trifásica. Entonces, ¿cómo podemos dimensionar si es en una fase tenemos una carga excesiva? Es considerar esta fase como un circuito monofásico. Es un circuito monofásico, entonces emplea para esta carga la potencia, y por la fórmula de potencia monofásica determinan la corriente, y de ese valor de la corriente, supongamos nos sale 10 amperios, y en este caso nos salió 3 amperios y 4 amperios, entonces la TM, como una instalación trifásica para este tablero, va a ser de la corriente mayor. Entonces va a ser una TM de 3 por 10 amperios. Entonces, por eso traten de siempre, a la hora de distribuir, de que las cargas en cada fase sean aproximadamente iguales. En cuanto a las instalaciones trifásicas, como estos aires, se puede dar el caso de que crees una columna RST, o en todo caso dividas en cada fase la potencia del equipo. Por ejemplo, este tiene 3000, entonces también pueden distribuir estos 3000 en cada fase, de manera que sea 1000, 1000 y 1000. Estaría correcto también poder considerar de esa forma tu cuadro de carga. Profe, ¿Sí? ¿no tenía que ser mayor a 10.000? Para que sea trifásico, ¿verdad? Sí, para que sea trifásico. Sí. Y acá tenemos 31.000 tenemos, considerando todas las cargas. Siempre. Profe, ¿O cuál? Sí. ¿cómo yo sé que los aires son trifásicos y las tomas monofásicos? Eso vos sabés considerando un catálogo o qué carga vas, por ejemplo, en un toma puede ser trifásico o monofásico, ¿verdad? Para nuestro caso, para las residencias, son tomas monofásicas. Entonces recibe tensión de 220 voltios. Le vamos a alimentar a estos tomas 220 voltios. Entonces se va a hacer un toma simple monofásico o un toma chuco monofásico, y va a ir, dependiendo de la cantidad, si es toma simple, dependiendo de la cantidad, la potencia no supera los 2200 vatios para los circuitos, va a ser monofásico y vas a considerar una de las fases. Si supongamos tenemos un toma trifásico, por ejemplo, para una industria, vos tenés que saber que ese toma va a ser para una carga trifásica o para una carga monofásica. Así es la única forma de considerar o de saber si va a ser trifásico o monofásico tu toma, dependiendo de la carga que vas a instalar. No sé si pude responder la pregunta. Sí, gracias. Profe, yo no estoy entendiendo bien porque yo veo que el aire sí tiene una carga de 3000, ¿verdad? Sí, Y con eso yo no sé si es trifásico. claro, vos viendo el valor, acá no podemos determinar si es trifásico o monofásico, ¿verdad? Pero vos a la hora de consultar, a la hora de adquirir un acondicionador de aire, vos tenés que saber, según el catálogo, qué vos necesitas, qué potencia necesitas. Tener la instalación trifásica, vos vas a considerar, o sea, vos vas a necesitar un aire acondicionado trifásico. O sea, todos estos valores que tenemos acá depende del artefacto en sí. O sea, por él tiene que decir que es trifásico, si es monofásico. No Ya, es profe, que, no es que viene la potencia nomás. Para, entiendo. para nosotros, para nuestro proyecto, es recomendable que ustedes utilicen aires monofásicos. O sea, no hace falta que utilicen instalaciones o artefactos trifásicos, a menos que usen un motor para una bomba de agua. Si es trifásico, ahí sí. O sea, ustedes tienen que saber si ese artefacto es trifásico o monofásico, y ahí recién considerar la potencia que dice en la placa de esa carga y ordenar en tu cuadro de carga.
sea, por ejemplo, vos tenés que saber ya que todos estos artefactos que tenemos acá, cada uno es monofásico o trifásico. Vos a la hora de realizar la ubicación de tu artefacto, voy a saber ya para qué uso va a ser ese artefacto. Entonces, vos ahí vas a considerar en tu cuadro de carga la potencia de cada carga en cuestión y definiendo si es monofásico o trifásico. Pero como les dije recientemente, para su proyecto trata de utilizar cargas monofásicas. ¿Ok? Dale, profe. Entonces los aires vamos a distribuir en RS y T, ¿no? Sí, o sea, va a ser, por ejemplo, bien, este 9000 BTU es monofásico y está en una fase. Entonces, los acondicionadores hay hasta 24.000 hay monofásicos. Y a partir de 24.000 también hay trifásicos. Entonces, ustedes consideren, dependiendo del área que tienen de su zona que quieren refrigerar, considere 12.000 o de 18.000, ven qué potencia corresponde y va a ser monofásico nomás. Y van a colocar en una de las fases, o R, o S, o T. ¿Ok? ¿Tienen otra consulta? Profe, en el chat alguien pregunta, de acuerdo al voltaje es, profe, para ver si monofásico o trifásico. Así mismo es. 220 monofásicos y 200 trifásicos. Entonces en la placa de tu artefacto va a decir eso. ¿Está bien? Bueno, considerando que tenemos una carga trifásica, por ejemplo, para este aire de 24.000 BTU, la cantidad va a ser 1, la potencia es unitaria es 3.000, entonces la potencia total de este circuito es 3.000 vatios. Y para determinar la corriente, usan la fórmula de potencia trifásica, que es rey de 3 por la tensión de línea por el factor de potencia del artefacto. O sea, la corriente va a ser igual a la potencia, que es 3.000, dividido raíz de 3 por la tensión de línea por el factor de potencia del equipo. Que como son motores, normalmente tienen un factor de potencia de 0.85, 0.8. Y una vez que determinan la corriente, como es trifásico este acondicionador de aire, el ATM que vamos a utilizar es 3 por 16 amperios. Podemos considerar 3 por 10 amperios, pero también existe el factor de la corriente de pico a la hora del arranque. Nosotros lo vamos a considerar a la hora de que ustedes dimensionen su TM. Si les salió 5 o 6 amperios, pueden considerar 3 por 10, no hay problema. Y una vez que definen su TM, van a poder colocar en la columna RST correspondiente a 3.000 vatios, o en todo caso dividir esos 3.000 vatios en cada fase. Una vez que completen todo este cuadro de carga, con las reservas que van a tener y eso, lo que hace van a tener la potencia en cada fase. Tenemos la potencia en RST y luego este 3.225 sería la suma total de la carga en este tablero. Entonces, para este tablero que estamos estudiando, tenemos una carga, una potencia instalada de 31.225 vatios. Posteriormente, como estamos trabajando en Excel, lo que podemos hacer es formular para poder determinar que la corriente de toda esta carga para poder determinar el interruptor de corte. Entonces, consideramos la potencia instalada, factor de demanda 1, que quiere decir que se va a utilizar, vamos a considerar que todas estas cargas se van a utilizar al mismo tiempo. Entonces la potencia declarada para este tablero va a ser de este valor.
Y vamos a considerar, en este caso consideramos un factor de potencia de 0,80. Ustedes van a considerar un factor de potencia de como mínimo de 0,92, que consiste según el pliego de tarifa de la ANDE, que es el valor mínimo que debe tener las instalaciones eléctricas. Entonces, empleando estos datos, tenemos la corriente que va a ser de 59,14 amperios. Esta corriente, ¿cómo determinamos? Por la potencia trifásica. Sería la corriente de la potencia declarada dividido raíz de 3 por la B de línea, que es 380, por el factor de potencia, que en este caso consideramos 0,80. Tenemos este valor de corriente y según el catálogo de interruptores termomagnéticos vamos a tener una CM de corte de 3 por 63 amperios. ¿Alguna consulta que tengan hasta aquí? Si no tienen duda, podemos pasar al diagrama unifilar, ya que el cuadro de carga es la base para poder realizar el diagrama unifilar. Y cabe resaltar que cada diagrama unifilar corresponde a cada cuadro de carga, que corresponde a cada tablero eléctrico que se extienda. Si no tienen consulta, vamos a continuar con el diagrama unifilar. Profe, viste que nosotros nos dijeron que usemos un valor K. O sea, la clase pasada. K. Que se le multiplicaba, ay, no me acuerdo, que creo que era la potencia y se sacaba otra potencia. Y ese valor K en tu tablita creo que no está. Dependía si era heladera y cosas así. Si tenía motor, usábamos K igual a 1,25. 6, por ejemplo. A 1,25 no está. O 1,3. Por el tema del corriente de pico. A la hora del arranque. Sí, profe, para arranque era. Sí, para esas cosas. Sí. Al principio, el cuadro de carga solamente tiene que estar la cantidad, la potencia de carga, la descripción, el uso y el circuito. Esto yo le agregué para que puedan ver nomás que se puede utilizar. No hay problema que ustedes hagan así. Y yo ya formulé en la tabla de corrientes, ustedes ya consideran todo lo que corresponde a motores, esa constante K, que es 1,25 o a 1,3 para determinar la corriente. Y entonces, de acuerdo a eso, dimensionan las llaves de M. O sea, no es necesario que figure una tablita de las K, por ejemplo. Pueden formular sin problema a la hora de obtener las corrientes de cada circuito que correspondan a los motores eléctricos. ¿Otra consulta que tengan? Entonces, profe, no usamos la K nomás, pero las K no eran 1,25 y eso ahora estoy mirando. Era 1, 3, 6. A ver, para el aire, por ejemplo, se usó 3. Para el motor del portón se usó 6. Y a eso se le multiplicaba a la potencia, se le multiplicaba. A la potencia le multiplicaban. Sí, eso es lo que estoy viendo ahora. Ah, ya entiendo. Se dieron con el otro auxiliar entonces. O con el ingeniero. O sea, Con así el- fue el ejercicio que me mostraron. Para generadores. Ah, ese es para generadores, ¿verdad? Porque acá no vamos a utilizar, o sea,
En nuestra residencia no vamos a utilizar generadores. Ah, bueno, profe. Si es para motores, normalmente se utiliza la constante para la corriente de pico es de 1,25 a 1,3. Ahí sí pueden considerar esos valores de carga. Esos valores que recién mencionaste ya era muy elevado ya para considerar. Pero se entendió básicamente cómo se hace un cuadro de carga para poder pasar al diagrama molecular. Sí, Sí, profe. profe, ese luces de emergencia, esa es Sí, aparte a las luces que le ponemos normalmente. O sea, nosotros ya le pusimos las luces que tienen que ir a la sala de estar. 3 sí, luces. sí. Y luces de emergencia, entre esas ¿Ves? 3, es aparte. Ves que este cuadro de carga es que estoy utilizando en un proyecto, ¿verdad? Y este tablero es de un generador, o sea, de un tablero que corresponde a un generador. Ustedes no van a tener luces de emergencia, ustedes van a trabajar directamente con la alimentación de la agua. Ustedes lo que van a tener es luces, tomas simples, tomas especiales, que son los chupos para los cocina de inducción, que son los anafes, secarropa, lavarropa, microondas, horno eléctrico y los aire acondicionados. Si tienen ventiladores van a poder colocarlos en los circuitos de iluminación. Y por ahí si tiene un motor eléctrico, que normalmente puede ser monofásico. Si tienen trifásico, van a hacer como trabajamos ahora, que van a crear una columna trifásica o en todo caso dividida en cada fase. Es decir, pero ustedes no van a tener luces de emergencia. Sí van a agregar reservas, pueden agregar hasta 3 reservas, de manera que más adelante si van a agregar algún artefacto más, considerar o disponer ya de estos circuitos de antemano. Ok, gracias. De nada. Bueno, una vez que tenemos elaborado o hemos elaborado el cuadro de cargas del tablero, procedemos a hacer el diagrama unifilar o esquema unifilar, que corresponde al tablero seccional de emergencia planta baja 3, que es este cuadro de carga. Normalmente se coloca la potencia total instalada, que en este caso es 31.025, tenemos que cambiar acá, se pone el factor de demanda y la potencia declarada, que es correspondiente al factor de demanda. Bueno, primeramente vamos a determinar de dónde proviene o de dónde es el cuadro de carga. Este cuadro de cargas viene de otro tablero que corresponde al tablero general de emergencia. Entonces ponemos de este modo y representamos dos líneas. La verde sería el neutro y la negra sería lo que corresponde a fase. Sería la nomenclatura para utilizar el diagrama unifilar. Posteriormente, en un diagrama unifilar tienen que considerar el conductor, esta alimentación. Ven que del tablero general de emergencia hasta el tablero seccional que estamos estudiando, deben unirse mediante un conductor, debe alimentarse mediante un conductor o una alimentación que, como vimos, va a ser condicionado 3 fases. Entonces, vamos a tener, para esta carga se dimensionó que tuvo estas características del conductor. Como es trifásico, tenemos neutro, que es este, 3 fases y la tierra. Entonces tenemos 5 conductores. Entonces, como vimos en la clase de teoría, a la hora de dimensionar, según la corriente de 63 amperios, vamos a utilizar conductores de 16 milímetros cuadrados de tipo NI. Ustedes pueden utilizar multifilar o XLPE o PVC,
Ustedes eligen según su catálogo. Como es de 16 milímetros cuadrados, la fase son 3, serían 3 aquí, y como vimos a la hora de dimensionar los conductores, si es hasta 25 milímetros cuadrados, el neutro puede ser igual a la fase. En este caso es 16 milímetros cuadrados, entonces el conductor neutro va a ser de 16 milímetros cuadrados. Entonces colocamos el 4 por 16 milímetros cuadrados NI. Y 1 por 16 sería la de la Tierra. Entonces representamos de este modo que hay 5 conductores. Cada simbología corresponde a fase, neutro y tierra. Y colocamos la sección que hemos dimensionado previamente. Luego tenemos esta zona que corresponde a la TM de corte general de este tablero, que nos salió 3,63. Su simbología de este modo sería una TM 3 por 63 amperes. Y como habrán visto en la clase de protecciones, se coloca un DPS en paralelo a la TM de corte general, que en este caso es de 4 por 40 kiloamperios. Bueno, este 4 por 40 depende de la carga. Nosotros vamos a utilizar para nuestras instalaciones especiales, pueden utilizar hay de 20 y hay de 40, pero vamos a utilizar el de menos corriente, ya que no vamos a superar las cargas que estamos viendo recientemente. Entonces va a ser 4 por 20 kiloamperes. Esto sería la simbología de DPS que debe ir conectado a tierra. Este 4 quiere decir que tiene que estar conectado a las 3 fases más el neutro, ya en un DPS de 4 polos. Y comúnmente, previo a este DPS, se coloca un interruptor termomagnético para poder proteger a este DPS de cualquier cortocircuito. Esto normalmente se coloca de este valor, puede ser de 4 por 32 o 4 por 16. Y tenemos también esta TM va a ser de 4 polos. ¿Por qué? Porque el DPS es de 4 polos. Y también se conecta. Profe, para monofásico entonces también es 4 o es 2. 2, ¿verdad? Va a ser 2. ¿Sí? Dale, profe. Porque es fase neutra. Y conectamos mediante conductores que va a ser de 4 por 6 milímetros cuadrados. Va a depender de tu corriente de corte que vamos a utilizar acá. Y va a ser solamente lo que corresponde a fase y a neutro. Entonces aquí utilizamos el DPS para protección contra descargas eléctricas. Luego viene y nos entramos a esta parte que correspondería a cada circuito eléctrico que tenemos en nuestro cuadro de carga. Ustedes tienen que tener en cuenta en qué parte se deben colocar los interruptores diferenciales. Eso sería la simbología del interruptor diferencial que se conecta en serie con la TM de corte del circuito. Entonces, como es cada circuito que tenemos en esta parte es monofásica, normalmente va a ser de 2 polos, porque tienen que notar tanto la fase como el neutro. Y una corriente de 25 amperios, que es lo
lo que se emplea para circuitos monofásicos. También suelen haber de 40 amperios. Bien, eso se utiliza dependiendo de la corriente que circule en el circuito. En este caso tenemos como máximo una TM de 10 amperios, entonces consideramos un interruptor diferencial de 2 por 25. Si teníamos una corriente de 30 amperios, se utilizaría uno de 2 por 40 amperios. Posteriormente a ese mismo circuito tenemos el interruptor de corte del circuito, que es 1 por 10. También tiene que estar definido la sección del circuito, que es de 4 milímetros cuadrados, y son 3, ¿por qué? Porque tenemos neutro, base y tierra. En un interruptor, en un cuadro unifilar o diagrama unifilar, tiene que estar indicado el interruptor, que sería todo lo que corresponde al tablero designado, las secciones, el número de circuitos, la potencia que corresponde a cada circuito y el uso de cada circuito, que es lo que tenemos en el cuadro de tabla. En esta parte, según la necesidad que se tiene para estos tres circuitos, se utilizó un interruptor de 4 polos de 25 amperios, y este 30 miliamperios sería la corriente en el cual va a actuar el interruptor diferencial. Si supera o si detecta este valor como mínimo, ella tendría que actuar y bajar la llave. Entonces, teniendo en cuenta la teoría de las normativas de cómo utilizar el interruptor diferencial, para estas cargas va a estar protegido mediante un interruptor diferencial estos tres circuitos. Cabe resaltar que estos tres circuitos tienen que tener su interruptor, su conductor, la sección y las correspondientes designaciones de sus circuitos. Entonces, pueden notar que para circuitos monofásicos se coloca 1 por 10 para las TM. Si es un circuito trifásico, tenemos acá, van a colocar 3 por 16. Sería de 3 polos. Siempre teniendo en cuenta a la hora de elaborar el diagrama unifilar la dimensión de nuestro interruptor diferencial que corresponde a cada circuito. Entonces, esto sería 3 por 16, que es para el aire acondicionado, la sección del conductor, que va a ser como mínimo, dijimos, que va a ser de 4 milímetros cuadrados las fases para los tableros. En este caso tenemos 4 por 4, que sería fase y neutro, y 1 por 4 para la alimentación de la tierra. No sé si tienen algunas consultas acá de esa parte de diagrama unifilar. ¿Alguna pregunta que tengan?
¿Se entendió hasta acá entonces lo que es diagrama unifilar? ¿Sí? ¿Qué pasa si tenemos un tablero secundario? Yo te voy a decir, la casa es de 2 pisos, normalmente arriba hay uno secundario. Sí. Y van a tener dos tableros entonces. Ok. Y dos Uno diagramas otra vez y dos, cuadro de carga, dos cuadros de carga, ¿verdad? así mismo. Ok. Antes le quiero mostrar otro diagrama unifilar que creo que le mostré al compañero. Estoy buscando. Bueno, para nuestro caso, Profe, ¿será que ¿eh? puedes repetir otra vez qué era esa N, I que está ahí al comienzo luego de todo tu diagrama? Ese es un tipo de conductor nomás. Usted lo que pueden usar es PVC o XLPE. No, no hay. Ese es el que yo utilicé nomás. Ah, entonces ponemos PVC en vez de NII. Sí. Ok. Eso Vale. Bueno, para una residencia lo que tienen que hacer es, ¿se acuerdan lo que hicimos de dimensionar la limitadora? ¿Se acuerdan eso? Eh, la que la que se encuentra detrás del medidor. Bueno, ustedes, como es una residencia, lo que a la hora de hacer su diagrama unifilar, ustedes tienen que considerar el medidor de magnitudes, el medidor que se encuentra en la pilastra. Esto es si es monofásico y si es trifásico se coloca 3 rayitas. Entonces, ese sería el medidor de magnitudes, el medidor eléctrico que tenemos en la pilastra. Luego detrás de la pilastra, detrás del medidor, se tiene el interruptor limitador, que es igual al interruptor de corte del tablero correspondiente, que sería el tablero general. Lo que les estoy mostrando ahora es para un tablero general que se encuentra en una parte de la residencia y que viene de la limitadora de carga, que está detrás del medidor. Entonces, ustedes tienen que considerar el medidor, si es monofásico o trifásico, y considerar también el ATM limitador. Eso le había mostrado que el compañero en la parte de proyecto. Están también los materiales asignados en el plazo. Entonces coloca un medidor, se pone el medidor y se coloca el ATM, que es igual al ATM de corte del tablero general de distribución. No sé si tienen alguna pregunta o cuestión. Lo que tienen que hacer siempre es
cuadro de carga y diagrama original dependiendo de la cantidad de tableros que tenga. Si no tienen más consultas, podemos dejar hasta acá la clase. Y cualquier consulta que tengan durante la elaboración de su proyecto, pueden realizarlo en el Classroom o también por correo, no hay problema. Dale, profe, gracias. Gracias, profe. Gracias. Hasta luego, Inge. Hasta luego.